Un aplauso para Andrés Llena, aquí con todos vosotros. Que avui no és solo aplauso para jo, que avui també he fet un fitxaje. Hoy tenéis fichaje. Hoy tremendo Hoy fichaje, el Real Escampa la Boira ha fichado. Ha fichado a el Tigre Bastía, José Antonio Un Bernal. aplauso para él. Le he dicho a Bastí marginado en una esquina, pero bueno, Bernal, ¿qué vas a hacer estos días? ¿Qué vas a hacer delante de Van? Contamos. Bernal, has fet el peor proceso que he d'invitat a colaborador. Al colaborador, oye. Si es que me dijeron que queríais hacer fotos de los invitados, pero que no llegaba el presupuesto para un fotógrafo profesional. Y dijeron, oye, pues vamos a ver si el monigotero les puede hacer un monigote a los invitados. Y se llevan un regalo. En seguís el jueves o...? ¿El qué, perdona? Seguís treballant el jueves? Sí, sí, claro. Mira. Y ahora treballa també Escampa la Boira. Sí, ojo, O sea, Sí, sí. En tú el jueves, teu sí. día el dimecres, el miércoles. O sea, tú todo lo que tingue que ir con treballes de fixo en dimecres. Y ya está. Vale, los miércoles. Sí, eso es. Y, tío, ¿qué hemos vas a hacer hoy? Pues según los invitados que tengáis, ellos se sentarán allí, yo cogeré y los voy a dibujar. Vale. Así a la brava, pero a la brava. Vale, Con perfecto, rotuladores, lapicero, lo que viene siendo el trabajo de un monigotero. La verdad que sí, no sé para qué te pregunto. Y que se lleven, lo dicho, que se lleven un bonito regalo, que yo cuando vine aquí, cuando me entrevistasteis, me llevé que también fue muy bonito, pero fue un zarrio de esto. Sí, bueno, Andrés, un aplauso para Bernal, venga. Vale, bueno, pues a ver qué pasa. Al final van veient a lo llargo de la entrevista y al final veient el resultado final. Sí, tú ya cuando acabe ya nos avisas si puedes. Porque, Andrés, ¿tú cómo de latino te sientes hoy? Yo me siento muy latino, ¿eh? Yo no. O siga, si te poso reggaetón, ¿podem posar reggaetón un segundo? ¿Para qué? Andrés, No. ¿tú bailarías? No. ¿Un poqué? ¿Te perreo en la barra? Andrés, Pero, voy. No quieres perrear, Sí, ¿por qué? viene. No quieres perrear. Venga. Vale, Yo que venga. son se vallajotes, que yo son se vallajotes, tío. Corta. Que yo son se vallajotes, Jorge. Joder, Andrés, tío, yo qué sé, la tele Mira, y sus o sea, fantasías. Ole. Espectacular. Son se vallajotes. Joder, yo te preguntaba lo de si te sientes latino porque hoy tienen unos representantes que van a estar en el Vive Latino, en el Festival Internacional. Segunda Son los edición, representantes en la segunda de edición. Zaragoza. Y son de aquí Ojo, aragoneses, son de aquí de Zaragoza, sin las que pido un fuerte aplauso para los Bengala. ¿Qué pasa? Muy bien. Sentados. ¿Qué pasa? Ven aquí. Bueno, ¿Cuánta luz no están acostumbrados a entrar puestos en tanta lluvia? O sea, No te creas, no, pero hostia, joder. habitualmente antros, ¿no? ¿O no? Sí. el rollo. Bueno, No, de depende, todo. ¿no? Va variando, conforme rollo. va variando. Vamos a dejar que va variando. Jo t'os iba a preguntar lo primero lo de los Bengala, el per què del nome, si va per la pistola de Bengala o per... Pero claro, ya tos veigo en el rollo. Y ya digo, bueno, pues con este outfit... Es sencillo, nos vendemos fácil. Sí. Hombre, la verdad que No hay bastante mucha guapo. pérdida. A ver si el Díaz Andrés a vestirse un mamiqueta, que va un poco serio. Mira, Andrés, ¿cómo va? pero yo porque soy... A ver, m'ho dius tu que yo vaig vestit una miqueta serio, Jorge Puello. O sea, que... Este está bajando, se supone que tienes que estar, ¿no? Hombre, tenéis que estar serios. Que el porrón vosaltres aquí, igual, igual podrías això amolar. l'uniforme, o sea, que cada uno té que anar l'uniforme que Anda, Todos que no un sudas con uniforme, esto. bien escoscados. Por supuesto. Y soltan palabras, ya va, chinocha, ¿no sabes? Muy bien. Y además de los Bengala, ¿tenéis algún otro animal con el que os identifiquez? La serpiente. Tatué aquí una serpiente, unas movidas, estoy enseñando mis tatuajes, rollo, tengo tatuajes. No, la verdad es que no, te lo he dicho porque la tengo tatuada, no por otra cosa, la verdad que no. Sí. Álvaro los sábados por la noche. Eso es. Es que es más gracioso. Es más gracioso. Lo que sí que te voy a pedir es que o saques la etiqueta de la botella o emplees la taza, porque si se veien marcas en la tele nos pueden tornar yocos. Me gusta más Upa. la taza y de la la taza, encima de... Se ha mojado la bengala. Gracias por la taza también. Por lo que me toca. No te apures, no te apures. I a la gent que t'entra en el grupo, perquè vas entrar a la vez al grupo, vosotros dos. No, yo entré un poquito antes que Johnny porque había otra batería antes que se llamaba Borja, que la banda original eran dos, y pues por motivos personales se fue de la banda y Guille, como lo conocía hace años tal, me comentó a mí de entrar hace... Joder, hoy hemos estado hablando, ¿verdad?, de la movida y hace ya casi 3 años de esto. Hòstia. I tu quanto fa que estàs? Pues yo casi 2, en abril hace 2 años, tío. Hòstia. Y brutal. I tenéis el ritual de iniciación...
alguna cosa. Pensaba tener una jaula en un tigre para ver si no, sobrevive. no se nos da bien, no se nos puede dar mucha manga al Alcha porque Total. ¿Per qué? ¿Per qué? el bautismo de Johnny. El bautismo de Johnny. Vamos a abrir el ya. cajón. El bautismo de Johnny. No. Sobre que sobre, sí, contamos. Abre. Nada, pues es que ha habido tantos. Es que ha habido tantos, tío. No, pero sí, de pasarlo bien y de, pues eso, un poquito pasarte un poco con la lejía, con el, ¿no? Con el bebercio, pero todo controlado. No quiero datos generales, quiero datos concretos. ¿Qué? El bautismo de Johnny, la Chenel quiere saber. El bautismo de Johnny se hizo en Galicia y fue una experiencia religiosa para él. Vale. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Lo siento Vale. por no ser más explícito. Vamos a dejarlo. No pasa res. Otra pregunta. La vida del rockero. Jorge. La Pues, vida. No me quiero meter. S'han sorprès per tota la llum que hi havia, Jorge. O sea, Sí, ya lo sé. Pero, Demasiado. bajistas y percusionistas. Sí. Los grandes olvidados. Totalmente. Hostia, no estoy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que en esta banda en concreto yo creo que el batería cuenta bastante, Sí, total. cuenta bastante, porque al venir de una formación de dúo, joder, el batería tenía mucho peso. Mírate Phil Collins. Fíjate, Fíjate. y es calvo. pero la movida viene de que como era una batería, como era guitarra y batería, pues como que la batería siempre ha tenido mucho peso y como la batería cantaba, Claro. cosa que yo no hago, o que por lo menos Bueno, no lo hago lo igual de bien. intentas, Lo intentas, le dice, ¿no? Yo lo intento. Bueno, No, toma. hombre, yo lo no. intento, yo Con lo cariño intento. lo intentamos todos. Pero eso, y tiene bastante peso. Y es verdad que con Juan Carlos, con Johnny, sí que todo se redondea un poquito más. Però sí que és veritat que al Guitar Hero hi havia una pantalla d'estes de carga que diu que a un local d'ensayo era més important una nevera en cervesa freda que un bajista. Que un bajista es otra cosa. Pues en los ensayos no hemos... Bebes antes. Vale, una pregunta. Bella vegada has pujado al escenario una miqueta de dir, ojo que... ¿Tu cadet? Un poco tu canet. No. Pues no, la verdad es que no. ¿No? Nos portamos bastante bien. Claro, en eso. yo digo, la En vida de eso sí rockstar. que... No, en eso sí que... Joder, ya es bastante Hablando complicado. Ya es bastante complicado tocar bien como para encima Eso es, subir... eso es. Ya. Es verdad que la fiesta para después. El medio rito de iniciación es no beber. Y no. Como que no. Claro, tío. No dispersar mucho la mente y luego ya después sí. Total, Después total, ya luego lo que quieras. Pero es verdad que. Quizás es un rito de iniciación ese. Sí. Como fue tu bautismo jodido, tomamos la decisión en que el bautismo para los próximos Sí. integrantes de la banda sea Fue cero. suficiente. Cero, Fue por lo menos suficiente. pre. Exacto. Andrés, post. aprende con el porrón. Eso es. Que això és mosto. O sea, Exacto, dicho, hemos Hombre, sí. algún chupito que te dan los de... No, y la educación es lo primero. Total, Sí, ¿no? sí, sí. Algún chupito que te dan Queda los de... fatal decirle que no a una chavala ahí vestida de Jaggermeister y... Bueno, ¿se puede decir marcas? Eso te iba A a ver, decir. ahora ya sí. Jagger... ¿no? Y... Un Jagger bomba a las 12. Eso es, joder. nada Está más. chungo, está Calla, chungo. calla. Uno está bien, luego los de después... Y Andrés, me preguntaba yo si tenían el vídeo per estipa, una miqueta, la gent que igual no conozco a los Bengala, para poder ver hielo. Que yo no me pregunte. ¿El tenim per esti? Sí, pues hago a ver Para la hielo. vida. Es una indigestión lo que siento por ti. Un golpe de calor, discusión eréctil. Parece isquemia cuando te veo llegar. Y un palito eléctrico no encefadas. Siento ardor en mi corazón. Bueno, o sea, en este vídeo no hi sigueu, por lo que sea, però vosaltres heu tingut més trajectòria musical, heu estat a algun grupo antes o ya van a dir, venga, a lo loco, No, no. a vestirse con las pintas estas? No, tenemos nuestro pre... Además, quería hacer un pequeño apunte que justo habéis cogido el vídeo de que no salimos ninguno de los dos. Claro, pero yo... Y ahí se ve... Es que todavía no tenemos Está vídeo bien porque juntos, así habéis ¿no? visto que era formación antigua y que eran dos y que estaban ahí dando caña y que hay que... Pero a ti meterle. también sou dos, o sea que bueno, de Sí, eso es momento. verdad. Hombre, lo guay de haber entrado a una banda de la que tú ya eras fan es que no te cansas de las canciones. Claro. O sea, es Que ya te las cojonudo. sabes, no te Eso las es real, aprender. yo he pagado Es por ver verdad. a los Bengala. Yo también. ¿Sí? Yo he pagado total. de hace años, Total. claro, yo he pagado por ver Es una entrada algo- para Bengala la Casa del Loco aquí en Zaragoza. Sí. Una sala de... No, sí, No, sí. En una sala. Una sala. Una sala. Y- Una sala de Chen que por lo que sigue... Una pues, casa, bueno, una casa en la que han pasado cosas. Eso es, pues eso. casa de la Crisis. Donde... Pues sí, y hemos ido, y joder, Bengala ha sido capitanes del exponente aragonés de la música y durante mucho tiempo. Pero si es que increíble. Es increíble. Y este estilo que tenéis vosotros es lo que siempre quisto tocar. O sea, es lo que vosotros os agrada, es la música que sentís. Yo en mi caso sí. El garaje, bueno, todo el rollo así de inspirado más en los 60, los 70 era
Pues para mí ha sido cumplir un sueño, tío, desde los 16 años Joder, tío, qué y guay. ha sido brutal. Y ya te digo, comentabais sobre bandas anteriores y como que todo ha ido, ¿no? Medio enfocado. Como que yo, por lo menos, en mi experiencia, las bandas que he tenido siempre han sido parecidas en cuanto a sonido. Y siempre ha sido ese rollo rockero y pues eso, más movido. Que eso también es cojonudo porque yo hice la prueba de bajista para la banda de este señor. Sí, es Hace... Y pelo que se diga no... Por lo que fuera, tú por duraste los dos, pelos ¿no? que llevaba en ese ¿Duraste momento. dos ensayos o algo así? No, ¿O? uno. Ah, uno. vale, vale. Nada. Ah, vaya. Luego me Bueno. disteis la callada por respuesta y ya no hubo... ¡Oh, lo que fiero! Pero tengo que decir en nuestra defensa, que me la suda, pero tengo que decir en nuestra defensa que el... En nuestra defensa no la suda, para empezar. Que el No hablo es por nada todos. personal porque le doy igual. Eso es. No, porque el antiguo bajista se había ido y retornó a amigo. casa. Bueno, Por eso no a la vez, pues, fue. Tiene sentido. No, Però- sí, sí. I fent aquest tipus de música penseu que heu nascut com una mica tarde, como 30, 40 años tarde para petar fort. Claro, la movida viene cuando vas a los conciertos y sí que es verdad que la gente que suele venir es poco más tirada para arriba la edad, no vamos a decir mayores, porque estaría mintiendo. Qué sutil es el claro, chico, ¿eh? estamos en la tele. La educación. pero es verdad que atrae a gente un poquito más mayor. Pero sí que es verdad que en todos los conciertos, predomina la gente pues cuarentona, 30 años alta, pero es verdad que siempre hay peña de nuestra edad, de 20 y pocos Sí, años. sobre y- todo Barcelona, perdón, Barcelona y Madrid, sobre todo, o sea, o ciudades así más grandes, bueno, en Málaga o bueno, en Galicia la verdad es que tienen mucho... es Galicia increíble, también sí. se mueve mucho y la peña pues Galicia Sí que se calidad, mueve tío. mucho en Galicia. Y en Valencia total, bueno. Sí, sí, pero sí, o sea, nuestro público suele ser tirando eso, cuarentena, cincuentena y... Ya me lleva el tema que canta la disfunción eréctil, no sé qué. Digo, a ver, bueno, no sé si Claro, claro, ya está. Ya toca ya. está tirado. Pero ¿y el estilo musical va con el estilo de vida? ¿Vosotros llevas vida de rockstar? Pues ahora mismo no. Yo soy tranquilo. yo soy tranquilico, la verdad. A ver, yo creo que eso es un poco más un mito, ¿no? Porque sí que, a ver, pero no como cualquier otra persona que sale de fiesta y tal, pero vamos, o sea, Ya. tú cuando estás de gira y eso que nosotros tocamos estos 2 años de atrás, hemos estado tocando solo los fines de semana, quiero decir, no hemos estado 4 días seguidos y tal. Sí que te desparramas, te lo pasas bien, pero luego tienes que volver a casa y seguir haciendo tus... Es decir, o sea... La declaración de la renta por mola aquí. estar pedo un fin de luego semana, botellazo, eso es. botellazo por allá. Pero Eso es. luego no puedes llevar esa vida, ¿no? Los mitos, ¿no? De los Ya. Stones, los Guns N' Roses y Un tal. estereotipo al final. Sí, total, total. Porque no. Porque todavía mira no cómo ganamos. acabaron, o sea, Claro, vas a ver claro. que mira cómo acabaron. No ganamos el pan tampoco todavía por Claro. lo que con la música, entonces tenemos que morir al palo de trabajar en otro sitio, entonces Ya. nuestra Todavía vida no, real. no nos podemos permitir que se nos vaya la olla. ¿En qué momento el poder comienza a permitir? ¿Cuántas reproducciones en YouTube? En Spotify. Mira, a las 20 millones de reproducciones te puedes empezar a flipar. No. ¿En qué momento dirías que te puedes empezar a flipar una miqueta? No sé si es más por reproducciones en Instagram, que también, porque también que Sí. llama la atención. Llama la atención de la peña que tiene pasta y la peña que te puede mover. Pues yo creo Ya. que en Y el gustar. momento... Gustar a la gente, Claro. eso es, estar en el momento adecuado. Son demasiadas, yo creo que son muchas cosas. Hacer las cosas bien cuenta mucho, pero el momento indicado, estar pues eso, relacionarte ver. con la peña que realmente está ahí, Claro. que Claro. te puede mover, ¿sabes? Porque en Zaragoza hay mucha gente que te mueve cosas y hace muchos conciertos, pero hay que salir fuera de Zaragoza y que ir. Yo creo que también los Bengala lo petó, aparte de todo el curro que llevan detrás y cómo se lo creyeron y todo lo que hicieron, nos hablando de Borja y Guillermo como tal, también es que surgieron en un momento en que estaba resurgiendo mucho el garaje y la psicodelia. O sea, había muchas bandas. Bueno, este estaba con los Victorios, Claro, estaban los y de ahí Fire viene la Tornados. movida esta de que venimos un poco atemporales, pero porque ya tocó. estaba El saliendo- garaje que para Chen que igual no se oriente. Pues el garaje rock, pues como rock más psicodélico, más ácido, más... Sí, más no, distorsionado. es más rápido. Más canalla, hacerlo un poco más macarra. sencillo, más macarrero. O sea, ya que el rock es macarra, pues hacerlo como meterle un poco más de BPMs, digamos, y trayita. Y directo, crudo, o sea, guitarra, batería, bajo, power trio y... Però y encara a hi ha rascar. garajes en los que se poden ensayar o perquè el de la És nova... que viene de ahí. Però, claro, però ara mateix vosaltres tingueu un garaje o perquè el de la nova comunitat de B6 no se podria. Claro, no, sí, sí. Yo no tengo ni garaje en casa. Pero la moví, claro. O sea, ahora es un local. Quiero decir, antes la peña tenía un garaje en su casa, que ojalá tuviese un garaje para no tener que pagar los 50 pavos de local.
Pero es que esto viene de Estados Unidos, ¿no? Los Las 50 casas muy pavos de lo familiares. caro, sí. Aquí complicado. Aquí complicado. Aquí pues al local de Hombre, ensayo si ya aquí está. te pones a ensayar en un garaje, me parece que. O sea, No, sí, aquí claro, lo flipas. el garaje, como tal entendido en España, es como un sitio muy, muy grande. Muy diáfano, muy diáfano. Se veía fatal, además. Muy diáfano. No. Nosaltres sí que sabem que vosaltres vau entrar més tarde que Sí. Guillermo al grup, que vau entrar més... I el que vulguem fer també, posar-vos a prova, una miqueta. I per veure quan sabeu de la història Vale. del grup, anem a fer un petit trivial sobre Los Bengala. Con Los Bengala. Hostia. O sea, guapíssim. Esto está guapísimo. Agárrate. Pues un aplauso a Andrés Llena, a ver cómo salen. Ojo, que te pegan un trivial de los Bengala, me parece ya. Sí, esto sí, es un pero- mundo de- Esto es, ¿no? Tinguem uns pulsadors, ¿vale? Va. Ostras. Wow. Uno cada uno. Feu... El metaconcurso. Vale, antes, es muy fácil. El primer que apriete, pues respon. No sabes qué has hecho dándome esto, ¿eh? Y bueno, el primer que apriete, respon y ya rebote. Vale, ¿vale? venga. Son preguntas sobre el grupo, vosotros neu a eso. Vaya justo. Primera pregunta, espérate, que me pongo en plan presentador de concurso. Muy bien, Ole. Andrés. Están chulo con la reputación, cuidado. Sí, eso Te es. echan Bueno. de este grupo también. ¿Cómo se diuen los integrantes originarios de Los Bengala? Borja Tellez y Guillermo Sierman. ¡Acierto para él! ¡Muy bien! Espérate, que voy a apuntar... Estaba dudando, hay premio, ¿no? Sí, sí, ya premio, ya vale, premio. vale, O sea, me apunto 1-0. Sí, con Claro. 40 Me he goles. dejado, me he dejado. Yo Dale ni caña, hice, dale caña. vale. Segunda pregunta. ¿Cómo se diuen los dos discos que han sacado Los Bengala? Voy a tener una otra vegada que vos feita la vegada. Vale, mira, Venga, taca. No, le estoy dejando, ojo. Incluso festivos y año selvático. Molt bé, hemos hecho los dos, empate, bien, bien. Yo este concurso no lo he Vale. hecho. estudiado, No, espera, esta ya empecé. ¿Cómo se diu el sello británico que va a distribuir el primer disco? Ostras. ¡Ah! No era tan fácil. Sí, friki, Venga, venga, lo que venga. poco has pagado. Dirty Water Records. Molt bé, ese tío, claro que sí. Oye, que yo eso no lo sabía. Ah, el teu Haber grupo. estudiado, ¿no? Por El eso teu estoy grupo, no el por eso meu. estoy yo primero los Bengala, por algo Claro, será. claro. Vale, ¿qué premio va a ganar el grupo al año 2014? ¿Los premios de la música aragonesa? Seguramente que sí. Claro. Me imagino. Ojalá no ganasen nada ese año. Goya. Oye. Rebote, que no era. Es que iba a decir el mismo, tío. Chico, pues el de la Asociación Vecinal de las Delicias, yo qué sé. Claro, tío. Me la voy a jugar, pero de una manera. Los premios de música independiente. No. El Ámbar Z Music. ¡Ay, va! ¡Hola, no! Un aplauso para la ignorancia. Claro que sí. Qué fans de Abbas, ¿eh? Qué fans de Abbas. Me Nos hemos encanta tirado este todo el rollo concurso, aquí Andrés. para nada. Me encanta. O sea, El importante lo sé. Quina putada que yo tampoco sapigués a la primera, ¿eh? Vale, mira, esta... Aquí Claro, en, era Marceta, joder. aquí en la ciudad va a debutar el grupo como trío. Me cago en la pelos. Y eso me la sé. Pues dale. Y no estaba en Valencia. Molt bé, claro que sí. Es verdad. Míralo, el Jay sí que está, o sea. Ahora estoy encendido. Venga, 2-2. 2-2 y uno para mí, que Va, buscan la va. pregunta. Venga, chunga. Vale, ¿qué día va a deixar la banda Borja Tellez? Un jueves. La donarem per... Esta volíem para ampliar la información porque no la teníem. Antes, pues sí. Vale, gracias. He ganado. Pero me la acabo de inventar, ¿eh? Sí, o sea. Me la acabo de inventar bastante. Claro, no. Tinguem informació sobre la banda, però no la tinguem tota. Claro, Pobrecito, ya que se come todos los kilómetros de Ya me carretera. Eh, ya acordé no ya que tenía tuviste que esa información y yo no, pero bueno. Bueno, lo de l'Ambar Z Music la teníem tothom. Però... Hòstia. Vale, i ja la última pots o empatar o ja gane ell. Quin és el mitjà favorito de Guillermo? Pues últimamente eran las borrajas, tío. La borraja con patata. Pues això també era per ampliar informació, així que premi per ell. O sea... ¡Empate! Empate. ¿No hay los premios? ¿Hay un premio solo? Bueno, tinguem varios premios. Lo primero, os pugueu quedar en lo pulsador. Vale, sí, es que hombre, esto para mí sí. es el premio. Y teníem un premio para el ganador, pero se puede repartir, que es un paquete de bengalas. ¡Vale! ¡Hostia! ¡Qué guay, tío! Levante.
Ña de bengales, pues 5 para cada uno. Este Además, es son pequeño, me 10 encantaba. unidades, se pueden dividir 5 y 5 como La Dios. pregunta que yo tengo, Andrés, Dime. ¿se puede enchegar? Pues si mientras no cremen los sofás, sí. Hostia, espera, Enchegar que hay una una historia bengala. muy buena. Tenemos peligro, ¿eh? Hay una historia muy buena de un colega que ha venido hoy a vernos, Sí. de que se quemó la puñetera mano con una bengala de estas. ¿Quieres repetir? ¿Quieres repetir, Dani? ¿Seguro? Se tuvo un tiempecico con la mano jodida. el ¿Se pobre. puede, ¿se puede enchegar? Pues, si mientras no cremen los sofás, ¿Tenéis sí. mechero per esti? Hostia, yo fumo, pero no tengo mechero. Anda, maño, ya te vale. Ah, sí, sí que tengo Sí, mechero. mira. ¡Ole! Además los bengala. ¡Uy, bueno, es de la competencia, ¿eh? Qué buena, tío. O sea, no es dos bengala, pero mi madre me lo compró como que era dos bengala y por supuesto es dos bengala. Da igual, Venga, va, África de una, Outfit. pero una cada uno, va. Y mientras tanto, tú me preguntas. Y el primero que se cree me pierde. Va, va. Es que se me va a quemar la puta mano en el directo. Qué bonito. Es una locura. ¿Ves? Ahora ya esto empieza a ser un poco cantajuegos. Veus, si que vais al próxim ¡Qué concert... maravilla! ¡Qué maravilla! Pura fantasía. Tele, això és la tele. Y me viene perfecto, porque vosotros estaréis en un festi, m'han Oye, dicho. el primer concierto con pirotecnia, ¿eh? Sí, sí, esto es increíble. O sea, increíble. Espero que haya bomberos. Así es que yo Oye, espero que... A ver, esto... No, se va a caer. hasta que te os cremez. Ah, que esto no se cae, ¿no? Esto no es como... No, yo creo que no. no se cae. Espero Pero le que queda poco ya. empiece esto en el Vive Latino, que va a estar Te has acabado la alegría y la fantasía. Ahora, pues ya está, fin de la La alegría. mía sí que es un poco disfunción eréctil, ¿no? Sí, un poco sí. Se ha quedado... ¿Verdad? Hace honor a la... Sí, ¿Veis? ¿Bueno, cae el suelo? Sí, díselo. ¿Se va a quemar? No. Pues igual un Vale. poco la moqueta... No, no creo. déjalo. Deixa a la mesa, Juan Carlos, no te rayes. Métela en el vaso. ¿Así? Sí. Mira, Mira, florero. Qué bonito. Qué lindo. Vigila, Jorge, que si vas a beber igual utilices de palleta y te cremes la boca. ¿Qué más? Sí. Vale. Y bueno, ¿cómo se prepara una actuación como el Vive Latino? Pues eso digo yo. Es que queda mucho, ¿no? Hombre, en septiembre, tanto. claro, ya queda, ya. Sí. No, pero tanto. hostia, los nervios se notan, ¿eh? ¿Se notan? Sí, porque no es un concierto de... No quiero desmerecer de Chichinabo ni nada, pero joder, ya impone. Yo por lo menos para mí personalmente es como el primer festival grande que toco. Sí, El Sohai estaba rayadísimo. El Sohai en el último en el Zagreb Vive Latino estaba en plan, tío, voy a salir, no habrá ninguno. Y pues petardazo. Horrible go. Ya. Pues han tenido que reducir el aforo y todo, Pero tío, lleva de la peña que ya entró. muchas tablas. Yo creo que lo hace un poco por el personaje, ¿no? No sé. Por no sé. humildad. Yo ya te digo, el Sohai, el personaje, no. No, Si no. todas las leyendas que hay sobre bebé alcohol y tal, van a salir el mismo día que le van a entrevistar a la Z, las va a cumplir todas. A él sí que le puedes preguntar sobre la vida rockstar porque la cumple más que ahí sí, nosotros. ahí sí, ahí sí. Nosotros somos demasiado Es verdad, benéficos. él cumple con más estereotipos de la vida rockstar que Es brutal, nosotros. Es brutal. increíble. Pero, Isho, ¿y cómo estás de cara al concierto, Ishe? Pues yo cada vez que veo un cartel por la calle se me cae la baba, macho. O sea, estoy que no me lo creo. Hostia, Es que qué de guay. verdad, o sea que vamos Es o una sea, pregunta comprometuda, pero ¿aguantaré igual grupo hasta septiembre? O... Y es la mejor pregunta que nos ha... Arrastras temblando en la cuerda floja, pero llegará. sin duda, aunque sea sin manos. Yo me he llegamos. puesto hasta hacer ejercicio por si acaso y todo. O sea, Sí, imagínate. para que no te una pájara. ¿Y eres de los que tenían que ir a septiembre a la universidad, tal esto? O... No, somos No, mayores, no. somos mayores nosotros. ¿Somos mayores? Somos mayores. Mayores, ya Nosotros no. ya nos hemos jubilado, ya no estamos en Nada. esas movidas. No, pero quan es tocaven a la universitat... Sí, Sí, antes sí. claro. O sea, he pillado la presión de ganar el Vive Latino a septiembre o de 4 asignaturas para recuperar. Pero, depende de qué cuatro asignaturas. Depende de qué cuatro asignaturas a veces te dices. "Uf". No, bien, ya te digo. Por lo menos lo tenemos libre de estudios y no tenemos que concentrarnos en otras cosas. Pero estamos, bueno, claro, ya ahora lo dicho, estamos ahora en marzo y joder, se ve tan lejos. Pero seguramente cuando acabe agosto estaré un poco con la movica, los loco, nervios, los sudores fríos. ¿Y tú estás entrenando a tope? Yo, ¿Pero para entrenando, ayuda mexicana o en plan...? Hombre, para todo. ¿Tú te animarías a meterte a ti? No, porque me dan así 2 joyas y vamos y me tumban, pero... No voldries anar com a Bengalito, el tigre de las fuentes. Estaría guapísimo, Pero me tengo que poner así un antifaz. No, y- hacer máscaras con esta así movida. con esto y con botas así. Claro. Vale. Hombre. Nada, esto son Y todos apuntes. Claro, y bañador. Y Ah, Y es bañador que de íbamos látex, pantalón ¿no? corto en Es verdad. directo. Íbamos a venir, pero nos parecía demasiado... ¿En pantalón corto? En pantalón corto de bengala, tío. Era demasiado Eso enseñar. ya es Hombre, espectacular. igual una miqueta expuesto a la cámara que tienes justo de van, igual se te escapa un el poco- huevo. Un poco... Pero pilles un poco ahí Nada. el pliegue, yo que no me gustéis en calzoncillos por el pendulón, tal, igual ahí alguno se come... Estas piernas valen más bien poco, pero bueno, o sea... De momento, ya verás bengalito. Ya verás, para septiembre. Hombre. Entreno, Y qué me sé yo, tíos, no sé, bella anécdota de algún concierto así gorda que hayas tenido que digas, hostia, madre mía, ¿cómo se meterá Chen? Es que el Johnny, Es que... así gorda.
A ver, en concierto tal, no, posconcierto... Había alguna. alguna. Yo Posconcierto. Posconcierto. Yo contaría, lo siento por... No. A ver, una cosa es una anécdota... Vamos a pintarla. A ver, una cosa es una anécdota y otra cosa es Hostia, es que esa es muy buena. la próxima película de Steven Spielberg. O sea, y eso creo que... Es muy Oye, buena. yo creo que la Chen está esperando ya. Venga, por favor. Ya. No, a ver, además, venga, lo voy a contar yo y cuando me quieras me cortas. Pero maquilladita. Maquilladísimo, sí, más vale, que yo. vale. Más Con que buah, antifaz, sí, flipas. Vale. La movida esta ocurrió, un poco fue el bautismo de Johnny, Ese y fue yendo a Sada, que es un pueblo que está ahí en Coruña, y fue el segundo concierto que diste, de hecho. El segundo. Y Johnny va bastante nerviosito, pues porque es una persona que se pone nerviosa antes con los conciertos, y bien que hace porque así pues estás alerta. Claro. ¿Qué pasó? Todo de puta madre, concierto de guay en realidad. Sí. Post-concierto, Muy guay. A ver, hasta la cena bien. sí, la cena bien. Lo que pasa es que luego hubo fiesta científica. La movida viene cuando... Científica, claro. Cuando vas a Galicia y no te topas con el primer producto con el que te esperas encontrarte, sino con el segundo producto más conocido, que es el licor café. ¿Y el primero quién es? ¿El licor café? ¿El primero cuál es? Cuéntame. Eso, uy, le he dado una leche a esto, perdón. Mira, se ha puesto nervioso y todo. No, Hasta el vamos a cartel. hablar del... El pulpo, la del feira. pulpo, Pulpo el pulpo feira. feira, Claro. que es Claro. otro puto nivel. De hecho, me empezó a gustar ahí cuando fui la primera vez a Galicia. El caso. El caso. El caso. Sí que es un caso, sí. Pues después del concierto, pues nos invitaron al licor café y a Johnny le gustó. A mí ya me gustaba de antes, pero es que ahí lo Pero le descubrí gustó de- más porque está más rico. Y joder, la vuelta es que no quiero... A ver, se puede resumir en si ya saben cómo me pongo para que me invitan. Vale. Ya está. Pero es que Vamos el a- problema no fue la noche, fue el día entero. Sí, Porque volvimos otra vez al día siguiente, o sea, esto fue por la noche, Claro, tal, fue ir y todo mal. Y al día siguiente volvimos al mismo sitio que fuimos a tocar, a comer, porque nos invitaron. Y ahí Y ya- ya, sí, espera. Y ahí el tema del licor café continuó. Y Johnny Sin pausa. no supo parar. a tiempo. Y claro, ¿qué pasaba? Que quedaban 8 horas de vuelta en una furgoneta, 3 personas. La- 4 Y el personas. resto se lo puede imaginar la Y el gente. resto se puede imaginar la gente. El resto se puede imaginar. Y charlando de conciertos, ve el concierto que tengas que anunciar o aquí un poco de... De promoción. De promoción. Hasta septiembre. Hasta septiembre. Eso es, Que eso hasta es. septiembre. Pues de Estoy momento mucho. preparando disco. ¿Que sí? Hombre, Que sí, ¿cómo? que estamos Hombre. haciendo discos. Nosotros hacemos discos. Los prensamos, recortamos así Sí, hacemos discos, el hacemos folleto. Tenemos ediciones especiales para No los tallar acabamos, vinilo. pero los hacemos. No los acabamos, pero los hacemos. Sí. ¿Y se sabe el título? ¿Se puede decir? Venga, vamos a hacer una primicia, ¿no? Aquí en ¿Se Escampa la puede Boira. decir? Yo creo que se puede decir. Ojo. Dilo. Ahora que Guillermo no está y no nos oye. ¿Sí? ¿Sí? Sí. En peligro de extinción. Peligro de extinción. ¡Un aplauso para ellos! Entonces estamos ahora con ultimando detalles de disco, de tal. Entonces estamos bastante más centrados en acabar la producción musical, que es de lo que se supone que... Y en ensayar las canciones nuevas también. Porque Claro. O sea, això va com a incluso festivos, año selvático y en peligro de extinción. ¿Has visto que hay una continuidad, eh? sí, Tanto que sí, la es vida verdad. del koala. Koala. La vida del señor este. ¿Y qué? ¿Cómo va la creación del disco? pues ahí va. Va, es lento porque es un proceso en el cual además estamos no dependemos tampoco de otras personas, lo estamos haciendo todos nosotros. Bueno, en realidad más Guillermo en parte porque también Él graba y produce sabe y de tal. producción musical y tal, entonces lo está como medio haciendo él. Bueno, medio haciendo él, lo está haciendo él. A excepción únicamente de que la batería es verdad que la grabamos en un estudio aquí de Zaragoza, Con Rafa Guisante, en la cafetera. Grande, un saludo desde aquí. Pero el resto de cosas, en plan voces, guitarras, bajos y tal, y pues efectitos, lo está haciendo Guille. Entonces, Qué guay. entre conciertos que hemos tenido del año pasado de acabar la gira que acabamos en octubre, Aquí en y con Zaragoza. toda la vorágine de, pues eso, de vacaciones, de que, bueno, pues movidas personales y tal, pues no había tanto tiempo, entonces estamos A ahora. ver, es que se ha juntado el no parar de conciertos, la pandemia, que si nos quitaban bolos, que si tal, ostras, es que al final hacer un disco, yo no sé cómo lo hacían en los 70 esto que graban en carretera y tal, o sea, es que es una locura No sé, hacerlo sí, ahora. y sí, multipistas de no sé qué y todo. Pues que ya movida tú. Y Ahora somos que lo tres, grabas con si un fuéramos portátil. más. Sí. Y la movida es esa, que como dice Johnny, que viene todo de la pandemia, o sea, la idea del disco viene de hace muchos años, lo que pasa que, pues eso, con todo lo que ha ocurrido Cambio y de tal, formación, que esa ya es... también, han pasado muchas cosas en la banda, entonces... Total.
estamos arrastrándolo y ahora pues queremos soltarlo de una puñetera vez y pues empezar ya pues a anunciar más conciertos y cosicas. Qué guay, tío. Pero lo importante es el disco, que estamos muy a gusto, o sea, muy contentos de haberlo grabado y que tenemos muchísimas ganas de que salga y que lo escuchéis y que lo gocéis. Disco y Vive Latino, yo creo que Y son vale, así las- y vale. Y vale. Y vale. Y gaña pro, o sea que tampoco estamos teniendo el cuerpo para tanto dinero. Dinero ya tenemos mucho, ¿no? Queremos más. Oye, Ya, pues, por favor. si no, Esto- para un garaje incluso. Soy un buen Hombre, y pa' titular, dos. Soy un buen titular. Sí. Eso para los vídeos. Jo, Andrés, jo ja tinc duda. Teníem un reportatge. Sí. Jo ja no sé si està. Sí, això és... No sé ni qui l'ha gravat, ni què fem, ni si se puede meter, no sé nada. Pues, ¿Tú sabes de qué va el reportaje? yo sé que el reportaje va de igual de lo que hem tingut ara, de notícies. De noticias. De notícies. Sí? I crec que l'ha gravat i Xavi Romano. En Andorra. No sé si a Andorra. En Alcañiz. Tu veràs. No sé. Dale pas. Ah, va, lleno. ¿Sí? Ni te s'ocurra marxar de la cabina. En estos momentos te estoy veient. El notas. Y sabré que soy Jorge, que son paras. Sé que estás al Cañiz. Esta es la zaguera cabina de teléfono que queda per esti operativa. A ver, la cosa, t'he deixat unas noticias que m'acaban de pasar que son del Servicio de Inteligencia Aragonés. Y para que preguntes a la gent del Baixo Aragón o saber qué pensan de todo esto. Res més, besis, que vaya bien. Qué mangurrián, ni un día libre. En fin, vamos a ver si hay pesetas. Uy, no hay pesetas. Pues nada, Isho, he venido aquí al Cañiz a ver qué piensa la Chen sobre estas noticias. Así que, óyelo. Salou podría pasar a ser provincia de Zaragoza a partir de 2024. ¡Wow! Pues yo creo que sí, que casi que sí. Salou, Salou, ¿qué piensas? ¿Qué opinas? que no. No, Bueno, sí, a Zaragoza. claro, sí, sí. Pues sí. Es interesante, lo que pasa es que quedaría en una isla dentro de Cataluña. Un estudio demuestra que la chistorra aumenta el coeficiente intelectual. Sí, a mí me parece una chorrada como un templo. Pues creo que es tontería. Ah, una chistorra. Sí, pues no lo sabía. Yo tampoco, ¿eh? Yo creo que buscas un objetivo. Quiero que esto me dé esto y puedes forzar un estudio encaminado a que te dé lo que tú quieres. Claro. El lanzamiento de la alpargata, posible nuevo deporte olímpico. ¿Y has lanzado nunca la alpargata o no? Sí, yo sí. Sí, yo ¿verdad? sí. yo A sí. mi abuela también, ¿eh? La alpargata... Yo la lanzo. ¿No la lanzas? No. ¿Qué lanzas tú? ¿No te lanzan la alpargata si te portas mal o qué a casa? Yo lanzo el balón de fútbol. Porque esto es muy típico de las madres, ¿no? Siempre con la alpargata en la mano. De alpargata, sí, sí. A mi mamá es campeona mundial de lanzamiento de alpargata. Un saludo, mamá. Entonces te levantaba la zapatilla la madre y ya podías correr. La Comisión Europea nombra a Teruel capital europea del frío. Del frío está haciendo calor, prácticamente calor. No hace frío. en Teruel. Tanto como para que no. No. Esta gente no... No han estado en Teruel. Pero esto son todo tonterías, ¿no? No me lo creo. No me lo creo. Son noticias falsas. Porque son fent aquí un reportaje para Aragón Televisión, para escampar la boira, y querían ver a ver la Chen, pues qué pensaba. Así que todo es mentira. Pues... me la he comido. Pues ya está. Pues me la he calado. Hombre, me la la he comido. chistorra no sé, pero los torrendos, macho, vamos, Buah, eso te te reavivan motivan el seguro. alma seguro, vamos. Una cosa, antes de res, no sé si pueden... Bernal, ¿cómo vas? ¿Vas bien? ¿Has acabado ya? O vas, bueno, si quieres fer un poco más. Bernal está fentos un monigote. Unos, una caricatura. unos Sabía menos yo que era sudor. para una movida esas del face up, es que lo sabía, tío. Me cuadra, Vale, pues al final del programa veien el resultado. Venga, Perfecto. venga. Y lo que os diga, ¿vosotros veis que ahora con las redes sociales no hay una miqueta de lluita, de competitividad entre grupos? ¿A qué te refieres con competitividad? O sea, En ¿en números, qué aspecto? en distribuidor y distribuidors... Sí, supongo que cuando eres, pues eso, te dedicas a buscar bandas y tal, ya, pues eso, fichar, ¿no? Como suele decir. Quizás se fijan un poco en el número de seguidores, ¿no? Y no tanto, pues, en la música. Ya. Pero
Tampoco es... No, yo creo que la música, si lo haces bien y estás en el momento adecuado, en el instante adecuado, y lo que hemos comentado antes, vas a salir y la gente le vas a gustar y ya está. Pero sí que es verdad que hay competitividad en cuanto, sobre todo, en plan... ¿cómo se dice? En plan pose y... Pues estar pendiente todo el rato y pues subir fotos sí o sí, ser un guay. Sí. Vestir guay. Exacto. Tengo tatus y tengo una vida estupenda, ¿sabes? Llevas tatus. Ya, pero no tengo una vida estupenda. Claro. Entonces, y también lo de vestir guay, tampoco he visto. Tampoco he visto tan Hombre, bien. llevas un kimono de bengala, Un kimono de tronco, o sea, bengala, me por favor. parece... Pero en mi día a día no llevo un kimono de bengala. Exacto. Llevo kimono sin A ver, estampados. yo sí que a mí lo que a mí lo que me fastidia mucho, yo creo que se está perdiendo un poco el rollo del directo, porque ahora hay muchos músicos impresionantes que se centran en reels de Instagram, en subir vídeos a YouTube, y es como, sí, además que también se ha perdido mucho el rollo de sacar un disco, ¿no? Que es como... Claro, y me sorprende que no saques un single, sino que vayas a hacer el disco. Claro, o sea, es que es el rollo de sacar como si fueran hamburguesas, ¿no? O sea, todo en cadena y saco single, y es que ahora muchos grupos y artistas se están dedicando exclusivamente al single. Y a tener números en Spotify y a no tener números en salas, porque no giran. Entonces yo creo que nosotros en ese sentido sí que somos como un poco rara avis de nuestra generación, ¿eh? O sea, y además es que no subimos casi movidas a Instagram. No, pues eso es que pasamos muchísimo, nos agobiamos. Porque como somos personas mayores, no usamos bien las redes. Es verdad que Pero es si una... tú eres de la mía edad. Sí, pero que, o sea, todos tenemos redes sociales, pero yo, por ejemplo, bueno, Guillermo también, para compartir memes, alguna movida política. Para eso están las redes sociales. Pero no estamos pendientes todo el día de que si concierto. Es que no promocionamos ni los conciertos. Ya, a ver, es que es horrible, tío. Igual es un fallo eso, es verdad. Eso sí quizás es un medio fallo, pero no somos muy habituales. No, a ver, cuando tenemos conciertos subimos la típica story y tal, pero no le damos cancha pero punta no pala, estamos todo el día haciéndonos fotos, nos agobia mogollón, tío. A mí no me mola esa movida. No. Claro, pero si han tenido que agafar un vídeo al que no hi ve ni uno ni l'altre. No salen los vídeos tampoco. Que igual nos vendría bien, ¿no? Hacer más historias estar y cositas. y tal, igual subir un poco más, igual sí que te ayuda, como dices tú, a subir un poco número y tal. Igual la peña, es verdad que los artistas igual a día de hoy sí que se fija más en eso, en subir más fotos que el otro, pues eso, ser más guay. Pedir likes. Yo de verdad que no puedo con la pose. Colaboraciones, ¿sabes? En plan, colaboraciones con este pavo, con esta chica, tal. Pero es que yo he llegado a oír en directo bandas que dicen, por favor, seguidnos en Instagram, que me parece lo más... O sea, es que ya mendigar likes, o sea, es como... Pedir a la peña que por favor, te gusto. Claro, te tengo que gustar. O sea, te quiero gustar, ¿sabes? O sea, te estoy pidiendo de rodillas, o sea, me parece terrible. Sí, verdad que lo perturba, o sea, lo pervierte un poco todo el tema de las... O sea, tal cual como te ayuda muchísimo, porque llegas a muchas más peñas, es cierto. Si la sabes utilizar bien es increíble, es una herramienta de puta madre. Pero es verdad que pervierte un poco el artisteo, aunque suene mal, lo pervierte. Porque tú estás ahí por la música o para ganar likes. Claro. O porque al final acaba siendo un producto. Ya no consiste ni en ganar perras, gana likes. Claro, total. Y luego ya si han caso, perras. con los likes las perras. Es que además, eso también es muy cierto, que muchas veces pasa que tienes 200, 300 likes en una publicación, pero te van a ver 20 personas en la sala. Es que no son números reales. Y ya no te digo con TikTok. Con TikTok, Chen, que en TikTok tiene 1 millón de seguidores, en Instagram 10. Eso ya se nos queda muy lejos. Y es como, es que la Chen se centra en unas cosas, no sé, igual vosotros ahora decís, no, nosotros queréis ser más comerciales, ahora pop. No, ¿verdad? Ha ocurrido. Con bandas ha ocurrido. O sea, con bandas, con nosotros no lo creo. Tal y como somos, creo, ¿eh? No tiene ninguna pinta. Si viésemos el contrato aquí de esto... No, pero no somos tan vendidos, Sí que en el nuevo disco vamos a meter sonidos, pues, sintetizadores y cosas. O sea, no nos cerramos puertas, pero sí que yo creo que el sonido bengala tiene que ser distintivo, pero no por un rollo polla vieja, si se puede decir así, ¿no? Se puede, sí. O packer de... No, hay que rockeros a tope y tal, no. Pero sí que es como, jolín, es que ahora que lo está opacando todo el pop, o el trap o el reggaetón, no sé, yo creo que mantenerte fiel a algo está muy guay. El reggaetón. El reggaetón. ¿Qué pasa con el reggaetón? Pues ahí está. Y bueno, ahora ya van a ir rematando. Ahora ya nos quedan las preguntas del público, ¿verdad? Y no sé cómo va Bernal, que te veo con cara pintada. ¿Ya estás? ¿Seguro? Agafa el micro, incluso. Sí, envía un micro, incluso, Bernal. Si quieres coger un micro para que se te sienta. Una voz, ¿eh? Sí, Sí, pero si no, no se grabe. ¿Qué dices? Está bien, es verdad.
Sí, está. ¿Está? Sí, Pues cuando, sí. cuando queráis. Pues si quieres pullant aquí y dales a ellos, Ya, por favor, un fuerte Bueno, aplauso pues, para Bernal. A hacer entrega. Es que además antes ha entrado al camerino y decimos, ¿y este tipo quién es que nos empieza a hacer fotos? ¿Y este tipo quién es? Para ver el pelo que llevas. Pero ¿y claro. usted quién es? Como no debe colgáis ser? fotos en A ver, Instagram. vosotros de peo, vosotros de peo. A ver. Como no colgáis fotos en Instagram, Pero qué pasada, ¿no? pues llevas Oye, el pelo qué corto. maravilla, Guillermo. Se me ha quedado la petaquilla, perdón. ¡Ah, qué bueno! Qué la petaquilla. guapo, tío. He puesto al manager también para que no te Es Muchísimas brutal. gracias. Es brutal. Impresionante, por favor. Un aplauso a Bernal, por favor. Buenísimo, tío. Brutal, tío. Muchas gracias, tío. He de decir que os he puesto Espectacular, hasta ¿no? el peluche de Winnie the Pooh. Bueno, claro, todo del lo De Bengala. Tiger, ¿no? Me ha gustado Qué ese guapo, detalle. tío. detalles. Me fa molta gràcia perquè el peluche del Winnie the Pooh pareix també los dos ositos que además los tiene uno a cada esquina del Mucha sofá. gente detallista, Estaba somos- todo pensado. Es verdad. Oye, Vale, pues vamos sí, a- sí. Increíble, tío. gracias, Bernal. Un aplauso para Un Bernal. aplauso para Bernal. Tremendo. Esto lo ponemos así como... Sí. ¿Cómo lo ponemos? ¿Tapando Vive Latino? Va, va. Venga. Son más importantes nosotros que Vive Latino. Juanes ya... Juanes no. No Juan está mayor. esto, se aguantará esto. Tío Marquito. Ah, tiene lo Marco, van a sí. llevar con Marquito. Ah, bueno. Hombre, Lo ponemos hombre. en el local. Flipas. Como Dios. Joder, Bernal. Al final valdrá la pena pagar 50 euros del local solo para por el cuadro. Totalmente. Cuadros, ¿eh? Tenemos unos cuantos. Pero, sí. Vale, preguntan per aquí la gent que ha venido de público. Vale, la primera no la puedo preguntar, lo siento. Pero la puedo leer. ¿La podemos Te leer? encuentras con José Luis Almeida a una sala de conciertos. ¿A qué le invitas? Siguiente pregunta. ¿Con qué artista os gustaría tocar? Ha sido más rápido que yo, vale. Que perdón, ¿Con qué artista os agradaría tocar? ¿Con qué artista? Sí. Pues hay mogollones. Hostia, hay muchísimos, tío. Hay mogollón de artistas. Joder, hay muchísimos. Mira que digo. Yo es que voy a tirar de los mismos de siempre, que son Idols, que son unos tíos de Inglaterra cojonudos. Los tíos de siempre. Los tíos de siempre, ¿no? Los tíos de siempre. No, una banda cojonuda de punk. Estas son un poco más difíciles. El King Gizzard and the Lizard Wizard, que son unos tíos de Australia que hacen... Son dioses, la nueva banda del rock del siglo XXI, lo tengo que decir aquí, lo siento. Bueno, rock, psicodelia, jazz, Rock, psicodelia, metal, todo. ¿Y con quién? ¿Alguien de aquí de España? Me autopregunto a mí. Va. ¿A quién me gustaría tocar aquí de España? Joder, con Derby Motoreta. ¿A quién te gustaría tocar? A mí me gustaría A tocar a Derby Derby Motoreta. Guante. No, a Derby Motoreta, burrito cachimba, me fliparía. Sí. Y con Bengala, los otros Bengala. Y con los primeros Bengala, Con los ¿verdad? primeros Bengala. También me molaría, sí. Además ya toqué con mi banda anterior, toqué, pero claro, no con ellos en ellos, sino compartiendo escenario, ¿sabes? Vale, dicen, ¿vuestros tangas también son como vuestras camisetas? Sí. Y ya lo último, para rematar, te estás posando fuerte. Lucha mexicana. Esto yo voy recuperando cosas. A partir de ahora ya el batería cantante también cada día cantará mi yo. Estas son conclusiones. Venga. Espero. Van sacando. Y en el Vive Latino, lucha mexicana entre los dos. Reportaje de las Tengo una Campalaboira. máscara mexicana en casa que me la trajo mi hermana de México. Me queda como el culo, pero por un día... Yo tengo una camiseta de Rey Misterio de Pressing Catch que me encantaba. Poca de broma. pequeño. Vale, Poca broma. Ya está, hecho. Hecho, Venga. está cerrado. Venga. Está cerrado y Ya cámaras está. y Pues un cosas. aplauso para ellos. Hecho. Y ya está, niños. Pues ya está. Esto ha sido la entrevista.